Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar algo y sobre un tema relacionado a la seguridad energética de la región amazónica del Perú, que tiene una íntima relación a la performance y a la operación que tiene la nueva refinería Iquitos. Es un tema muy poco difundido, muy poco conocido, pero en esta oportunidad les voy a contar parte de mi experiencia y conocimiento y también mostrarle un sustento del proyecto de ley de modernización de la refinería de Iquitos 32296, emitido en un solo artículo por una congresista en la República. Y esto se tocó en un foro muy importante en junio de este año, donde hubieron muchos expositores durante todo un día de amplia exposición y comentarios. Y aquí estoy reproduciendo el afiche correspondiente que lo hizo el Consejo Departamental Loreto del Colegio de Ingenieros del Perú, modernización de la región de Iquitos y su implicancia en el desarrollo de la región Loreto. Ley que aclara o declara de interés nacional la puesta en servicio de la refinería Pucallpa, ojo, y la modernización de la refinería de Iquitos. Es un proyecto de ley de artículo único de declaración de interés nacional. En esta oportunidad, ya en el mes de septiembre, voy a reproducir esa exposición que hice en directo durante ese foro, porque lamentablemente no está muy difundido y quisiera, con la venia de ustedes, volver a repetirle, subrayando, digamos, algunos aspectos con mayor detalle y connotación, porque de eso se trata un poco esta exposición. Este proyecto de ley fue emitido por el Congreso de la República, la ley número 32296, ¿no? Firmada por el presidente del Congreso de la República y la primera vicepresidenta del Congreso de la República, ¿no? Una ley que declara de interés nacional la puesta en operación de la refinería Pucallpa y refinación de Iquitos. Quiero comentarles que durante ese momento, en mi afán o en mi espíritu de colaboración, diseñé un complemento a este proyecto de ley con sustento técnico-comercial, porque el proyecto de ley era de un solo artículo y faltaban muchos otros artículos. Entonces, con la contribución que yo he hecho por la Mesa de Participación Ciudadana del Congreso de la República, he alcanzado a los responsables, tanto al a la Comisión de Energía como a la congresista Carmen Patricia, el aporte para su consideración y poder tomar más cuerpo a este proyecto de ley y difundirlo para conocimiento de la opinión pública, ¿no? Entonces, este proyecto de ley 32296 busca pues habilitar nuevas unidades de conversión a la refinería, porque la refinería de Iquitos es una refinería pequeña que se inauguró ya por el año 1982. Entonces han pasado más de 30 años y ya es tiempo de modernizarla, ¿no? Y esta ley fue reconsiderada por el Congreso de la República y fue publicada por el noticiero o por la revista de Rumbo Minero. Los objetivos de la modernización que yo puedo resumir es, primero, producir nuevos productos como gas licuado de petróleo hasta asfaltos. Aunque la producción de asfaltos es un poco complicado, pero también se puede hacer. O sea, toda la gama de combustibles de gasolina de alto octanaje, diésel limpios, hasta asfaltos y GLP. El otro objetivo es producir combustibles limpios acorde a la normatividad. Tercero, procesar crudos dulces, livianos y pesados. Eso es un gran reto para la refinería, porque según la calidad del petróleo crudo viene el costo del procesamiento y los tipos de combustibles limpios que se pueden sacar a menor costo.
Cuarto, afianzar la seguridad energética de la Amazonía. Esto es importantísimo, porque el que conoce la Amazonía, o Loreto o Iquitos, tranquilamente se puede dar cuenta de lo que significa. La única manera de llegar ahí es por aire, aéreo o por río. Y si por A o B hay problemas de clima y el avión no entra, no hay acceso. Y si los caudales del río se mueven, tampoco. O sea, no hay la opción de hacer un transporte terrestre. Y esto le da un alto índice de seguridad energética de suministro de combustible. Y el quinto objetivo es obviamente incrementar la rentabilidad de la refinería. El cuadro de inseguridad energética que hay que tener en consideración en cuanto a amenazas y debilidades para evitar una escasez de desabastecimiento de combustibles, podemos verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como por ejemplo la connotación de la producción de petróleo nacional, que es muy menor a lo que se requiere, el mantenimiento que pueden tener las plantas de ventas, las plantas de expendio o la refinería misma, o el oleoducto si estuviera operativo y si tuvieran cantidad suficiente de crudo que bombear. La capacidad de inventarios, ¿no?, que tiene que estar en el orden de los 15 días mínimo. El abastecimiento, que es por vía fluvial y terrestre, como lo vamos a ver un momento. Las épocas de vaciante de los ríos y mal clima son amenazas y debilidades. El mal tiempo, en una sola palabra. Las restricciones navieras también, fluviales y marinas, porque todo el acceso de productos que llega a esta parte de la Amazonía es por ríos o puede venir por vía marítima y entrar por el Amazonas hasta Iquitos. Y la política nacional e internacional, que tiene connotación, es decir, la voluntad política. Las huelgas que pudieran haber de transportistas y de otros medios, y el marco legal que es muy rígido y no permite al Estado y a la misma empresa Petroperú realizar gestión competente como lo haría una empresa privada. Dicho esto, veamos que el año 1982 la refinería Iquitos se inauguró como modernización de una antigua refinería pequeña llamada Luis F. Díaz, ¿no?, casi obsoleta a ese tiempo, mejor dicho que obsoleta, así como también por la necesidad de abastecer combustibles y mantener mejor la seguridad energética de la región loretana, con todas las áreas de influencia que de la refinería Iquitos ya modernizada por vía fluvial pues se va a Tarapoto, Limahuas, etc., ¿no? Dicha refinería fue la más moderna de esa época, con un sistema de control automático de procesos de control neumático, y consistió solamente de una unidad de destilación primaria para producir gasolinas de bajo octanaje, turbocombustible de aviación, que es su fortaleza, diésel de alto azufre, porque en ese tiempo no había los parámetros, digamos, de bajo azufre que hoy ya exigen, y excedentes de petróleo industrial, por la falta de más procesos de conversión. Entonces tenía un excedente de petróleo industriales que le daba un valor agregado muy pequeño y generalmente se retornaba a vía oleoducto para su reprocesamiento en las refinerías de Talara. También unidades auxiliares, tanto de agua, planta de tratamiento de agua, agua para calderos, electricidad, vapor, almacenaje y pontones de embarque de buques y barcazas en el río Amazonas. Para lograr el suministro de combustibles en la región, se abastece vía terrestre desde la costa a Yurimaguas y luego por barcazas fluviales hasta Iquitos. Eso es hoy en día, donde se preparan cabotajes fluviales de combustibles acabados de diésel y gasolinas comercialmente de valor comercial para ser transferido a otras regiones, a otra zona de la región. Un resumen de lo que es cómo nació la refinería, qué es lo que tuvo y qué es lo que debe tener.
Dentro de las debilidades, aquí hay unas gráficas que estoy publicando de una exposición que hizo el gerente de Operaciones Selva en el Foro de la Modernización, realizada en junio de este año, donde el abastecimiento de crudos pues es una debilidad porque necesita una dieta de crudos ad hoc que sea compatible para el menor costo y con el modelo refinero que se quiere para la región. Entonces, al mes de junio se tenía pues suministro de crudo, Maina, crudo Los Ángeles, del lote 131, de Pucallpa, crudo Bretaña, lote 95 de Requena, de tal forma que el crudo Maina de Saramiriza constituía el 70% de esa dieta, ¿no? Entonces, esta dieta debe mantenerse o mejorarse y tener volúmenes mayores que vayan acorde con el crecimiento de la refinería, si es que se quiere modernizar, ¿no? También la preparación y transporte de productos, llámese gasolina de 90, gasolina 84, diésel B5, turbo A1, petróleos que son terrestres por la ruta Talara, ruta Conchán, Pucallpa, Talara, Paita y Yurimaguas. Y fluvial, que es la ruta de Yurimaguas o la ruta de Pucallpa. Entonces, toda esta cadena logística es muy sensible y tiene un alto riesgo que en cualquier momento se puede romper esa cadena. Por eso que cuanto más autónoma sea la refinería, estos índices de riesgo van a ser menores. Porque la propia refinería, ya modernizada, tendría su propia producción y abastecimiento a la zona. Y podemos considerar amenazas a este perfil como el proyecto de ley que prohíbe el fracking de la Amazonía. Realmente eso ha sorprendido mucho al sector petrolero. ¿De dónde salió esa idea? El proyecto de ley 1122.6, una connotación sesgada, una connotación antitécnica y que no busca un punto de equilibrio entre el ecológico, ambiental y lo económico. Porque estamos hablando de pobreza económica. Y para satisfacer la pobreza económica hay que ser flexibles con las reglas. Después el decreto ley 30130, en la cual maniata a Petroperú en orientar solamente sus recursos al proyecto de la refinería Talara. O sea, no puede tener otro recurso disponible si lo tuviera para invertir en otros negocios, en otros proyectos, ¿no? Entonces, estas dos amenazas entre las muchas que puedan haber, pero las menciono porque a criterio personal son las más relevantes. Dentro de las fortalezas, aquí vemos en el mapa, por ejemplo, la refinería Iquitos, alrededor del Amazonas, ¿no? La planta de ventas Iquitos, que está en la misma ciudad, ya cuenta con un poliducto, ya no se hace vía fluvial, un poliducto que por bombeo va desde la refinería hasta la planta de ventas. Entonces la refinería tiene la capacidad de procesar, mezclar, preparar productos y bombear por el oleoducto, independientemente a que el río tenga vaciante, bajante o lo que fuera. Entonces minimiza el riesgo de inseguridad energética de suministro, por lo menos a la ciudad de Iquitos y a las zonas anexas, ¿no? Entonces estos dos ductos aproximadamente son de 14 o 15 kilómetros, de 4 pulgadas y 6 pulgadas, ¿no? El rol estratégico de la refinería, también tomada como referencia en la exposición que hizo el gerente de Operaciones Selva, ¿no? Primero, abastece de petróleo industrial a la compañía Genred y Electrooriente. Una fotografía al mes de junio. Y se mantiene. Petroperú produce el combustible turbo A1 en refinería Iquitos. Tercero, el único abastecedor de combustible en la zona, Loreto y Ucayali. No hay otro. También se ha cubierto la demanda en zonas fronterizas de Colombia y Brasil.
ya está llegando a sitios lejanos donde la empresa privada no llega, y si llega, llegaría a un altísimo costo, porque la inversión privada pues no va a perder dinero. Pero la empresa estatal, con toda la estructura como corporación, sí puede realizarlo como lo viene haciendo. Como lucha contra la pobreza energética, ¿no? Y para evitar, digamos, problemas sociales que pudieran originar sobrecostos mucho más altos que los costos económicos, que solamente los economistas ven eso, pero no tratan de cuantificar, porque son intangibles, los costos sociales. Cuarto, como parte de su compromiso con la seguridad energética, ha incrementado su capacidad de almacenamiento, es decir, tiene mayor capacidad de almacenamiento, pero le falta capacidad de procesamiento. Como reflexión, nos preguntamos, ¿qué valor agregado da a Loreto, a la Amazonía y al país? ¿Se siente el desarrollo? Entonces, la política actual energética y económica nos lleva a hacer esa pregunta, ¿qué valor agregado da Loreto a la Amazonía del país? Aquí vemos un mapa ilustrativo donde se ven pues las provincias de Loreto, donde tienen que ser abastecidas por combustible de una manera u otra, y generalmente es fluvial, ¿no? Con precios diferenciados entre ambas por el costo de flete, que son altísimos. Pero esa es la gran responsabilidad de lucha contra la pobreza energética que se hace de la refinería Iquitos. Entonces, es un momento oportuno que todos conozcamos esto, porque muy pocos hablan y ya llegó el momento de difundirlo. He tenido la experiencia de haber trabajado casi 10 años en la región, conozco perfectamente la operación y la refinería. Estuve en el montaje del año 1982. Toda la región tiene ingresos, ¿ok? Toda la región amazónica tiene ingresos, toda la región oriente. Por exportaciones, donde vemos ingresos del orden, pues, solamente a marzo, de 348 millones de dólares. Resumiendo que en la región Loreto y la Amazonía se realizan actividades industriales y comerciales que generan ingresos al tesoro público, como podemos leer en este reporte, ¿no? Este reporte que estoy señalizando, esta tabla, al mes de marzo. Obviamente, al mes actual esto debe haber incrementado, pero ahí hay una evidencia valedera para abrir una investigación a ustedes también. En el oriente, todas las regiones, sin excepción, aumentaron sus exportaciones, ¿no? San Martín y Ucayali, 111% y 59%, gracias a las mayores ventas de aceite de palma, cacao. Loreto, 76% por mayores ventas. La Amazonía, por 53% por mayores ventas. Madre de Dios, 21% por oro y castaño. De tal forma que en el primer trimestre alcanzó 348 millones de dólares, proyectados este año a 1.390 millones de dólares, o más de 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde va toda esta riqueza? De una manera u otra, no vuelve ni de frente ni transmitido al desarrollo de la región. Algo similar con las regalías y canon petrolero, ¿no? La regalía, las operaciones de upstream gasero petrolero ganaron ingresos en Selva Central y Selva Norte del orden de 16 millones de dólares hasta abril 2025 y se proyecta llegar a orden de 50 millones de dólares este año. El canon petrolero, en el primer trimestre, 90 millones de soles, y el proyecto para el cierre de este año pasarían los 270 millones de soles, que son 73 millones de dólares aproximadamente. Y estamos hablando un total, pues, del orden de 1.500 millones de dólares entre lo anteriormente mencionado y lo que es regalías y canon petrolero. Es el valor agregado que
que tiene la Amazonía. Y acá podemos verlo en estos cuadros. Acá los cuadros oficiales vistos en las páginas web correspondientes. En cuanto al reporte y regalías, acá en este cuadro vemos todo, digamos, la distribución de municipalidades, la región Loreto, la Universidad de la Amazonía, etcétera, de decenas de millones de soles. Y lo que habíamos dicho anteriormente, las exportaciones que tiene la región, esto según fuente de la SUNAT Mincetur y la elaboración Mincetur. Ahora, ¿qué se requiere para modernizar Refinería Iquitos? Básicamente voluntad política y nueva visión de seguridad energética. No hay más. Entonces, la dinámica socioeconómica de la región Loreto y la Amazonía es muy sui generis y especial por su contexto geográfico. Ya lo estamos comentando, que no otorga una posibilidad de transporte terrestre, sino transporte fluvial, acuático. Y aéreo, pero para grandes volúmenes es imposible hablar de transporte aéreo. Esto significa altos costos de flete, de transporte. Entonces, no se puede pues comparar con otras regiones del centro, sur, que sí tienen acceso a un transporte marítimo o terrestre. Entonces, esto requiere una visión muy especial para el desarrollo energético de la región amazónica y de Loreto. De este requerimiento de revisar el marco legal normativo y adaptarlo para beneficio de las zonas de influencia. Primero, políticas de lucha contra la pobreza energética, claras, viables, a menor costo. Segundo, Plan Nacional de Atención Integral de Abastecimiento de Combustibles, que está relacionado con la Ley 288-40, que es el fortalecimiento y modernización de Petroperú, y la Ley 3130, que es la modernización de Petroperú propiamente dicho, que ya hemos comentado algo, y que necesitan ser revisadas para que no tengan candados legales en la gestión que pueda hacer la estatal y pudiera hacer gestión competente de nuevos negocios o incremento de las utilidades en algún momento, porque ahorita está pasando por un proceso difícil, todos sabemos, pero los índices por lo menos señalan una mejora que a través de un tiempo, que esperamos no sea muy largo, esto mejore. Y el punto de quiebre puede darse este año, ¿no? Con ciertas connotaciones económicas que hay de por medio y que el presidente del directorio ha sido bien claro en una entrevista que ha dado en Canal N, ¿no? Una retribución tanto de la SUNAT de orden fiscal a Petroperú y también el costo del oleoducto que Petroperú lo asume como pasivo cuando en realidad Petroperú no tiene una responsabilidad que no haya petróleo que bombear, sino una responsabilidad estatal. Pero sin embargo, Petroperú viene absorbiendo. Estamos hablando de cientos de millones de dólares al año. Entonces, en un momento Petroperú ya es azul. Y esas leyes tienen que ser revisadas para que, llegado ese momento, Petroperú pueda ser una empresa competente con la empresa privada. Nadie está pidiendo que sea una operación subsidiaria, entiendo yo, porque escuchándolo al presidente del directorio, sino tener recursos para poder competir de igual a igual con la empresa privada y desarrollarse en la región oriente. Entonces, cumplen en prestar atención al desarrollo de proyectos modernos y eficaces que conjuguen con la misión empresarial del Estado, Petroperú, en garantizar un suministro oportuno de bajo precio para luchar con la pobreza energética. Esta revisión de marco legal también implica la ampliación de la capacidad de refinación de petróleo de refinería y almacenamiento, vale decir su modernización, implementar nuevas unidades de proceso que otorguen valor agregado a los productos, reducir y evitar la dependencia de suministro de combustibles limpios y de calidad
que son proporcionados por Petroperú u otros por transporte, sea buque marítimo, fluvial o terrestre, desde proveedores cercanos, lejanos. Minimizar la producción de excedentes refinados de bajo valor de mercado, como son gasolinas de bajo octanaje, diésel de alto azufre y petróleos industriales. Contar con el suministro de petróleos óptimos, dulces, llamados petróleos dulces, que tienen de bajo azufre y buen índice TAN, de acidez, para producir combustibles proambientales al menor costo. Integrar con la refinería Pucallpa y su planta de ventas para tener mayor alcance de suministro de combustibles y la influencia comercial de la zona. Sobre la refinería Pucallpa, al final vamos a comentar algunos tips muy interesantes que también muy poco se habla. Dentro de esta revisión del marco legal normativo, también tercero, la transición energética, introducir conceptos de biorefinerías. O sea, la ley 30754, que es la ley de cambios sobre el cambio climático, el Poder Ejecutivo adopta las medidas necesarias para transformar los sistemas energéticos, sustituyendo al máximo el uso de combustibles fósiles por combustibles renovables. Y los combustibles renovables a través de la biorefinería necesitan inversión para poder procesar desde grasas de animales, que son combustibles renovables, o de vegetales. Y eso se necesita inversión para que en conjunto, tanto el combustible fósil del petróleo como el combustible de la biorefinería renovable, en mezcla puedan sustituir un producto mucho más proambiental que el actual, que el fósil. Para ello se proveerá de la planificación de su modernización de refinería Iquitos. Las medidas deben ser adoptadas periódicamente, según las fijadas marcos legales relacionados a combustibles renovables, ya lo hemos comentado. En caso del diésel y combustibles para aviación SAF, que ya se está hablando y existe una normatividad en la cual el Perú no va a poder desligarse, porque hay un acuerdo comercial internacional sobre este punto. Cuarto, una cooperación internacional y protección de la Amazonía de transición energética. Entonces, el Estado, con la finalidad de garantizar la mitigación del cambio climático, la transición energética justa y la responsabilidad social por albergar ecosistemas claves para la estabilidad del planeta, impulsa activamente la cooperación internacional para optimización progresiva de la producción y uso de combustibles renovables. Esto es una gran oportunidad para el país para tocar puertas, para que puedan coayudar a los objetivos internacionales que se puedan mencionar a través de los COP u otras organizaciones. Quinto, modificar el artículo 8, que son relacionados a las limitantes de la ley 30130, que es actualmente el artículo 6 la principal valla a sortear, porque dicha ley demanda prioridad financiera a la nueva refinería. No le permite, ya lo hemos comentado, orientar recursos para otros proyectos. ¿Cuál es el perfil operativo histórico de la refinería Iquitos? La refinería Iquitos tiene una capacidad de 10.500 barriles por día calendario de petróleo. Es su máxima capacidad actual, 10.500. Pero nosotros vemos que desde el año 82, que comenzó a crecer, desde octubre del año 82, casi estuvo pues en más del 80% de su factor de producción, de acuerdo a la producción y a las condiciones de crudo y mercado de aquella época. Y vemos que esta capacidad de producción se ha mantenido a orden de 8.000, ha bajado a 6.000, los años 90 ha estado también entre 6.000 y 8.000, a inicios del quinquenio del 2000 pasó los 10.000, después ha vuelto en esa performance, en ese percentil de orden de 7.000, 6.000, y después tuvo una bajada en el 2020 por el COVID y otros factores, y vemos que ya en este año nuevamente se repunta gracias a la gestión de la gerencia del directorio de Petroperú, donde potencia cada vez más esta refinería, ¿no? Buscando oportunidades
y ser perfiles competitivos de operación y suministro. El perfil operativo actual, como promedio, podemos decir de que la refinería de Quito, por ejemplo, a marzo de 2025, según la fuente Ocimermic Minen, ha procesado crudo nacional, ha sido suministrado con gasolina de 90 octanos y biodiesel B100 y un diluyente para crudo para poder darle flexibilidad de transporte. Esto entra en una unidad de destilación primaria que es la única que tiene para tener producción en procesos intermedios y finalmente tener una producción de productos acabados que son gasolina 84, sin plomo, gasolina regular, turbo 1, diésel B5, diésel B5 S50 y petróleo industrial en el orden que vemos de los, podemos hablar 16.000 barriles por día calendario. ¿Ok? Entonces, si la refinería tiene 10.500 de capacidad y con otras cargas está produciendo 16.000, significa pues de que tranquilamente puede ampliarse a 20.000 o más esta refinería para producir el volumen que va a consumir la región. Y para eso necesita inversión. Bueno, aquí vemos un cuadro de la zona de influencia comercial de la refinería Iquitos, de la demanda de la zona, vale decir Loreto, Iquitos, Yurimaguas, San Martín, Tarapoto, Ucayali, que tienen una demanda típica mensual del orden de 18.000 barriles por día calendario de combustibles, en los diferentes tipos de combustibles mostrados en la tabla. Esto, si lo comparamos con el proyecto de modernización refinería Iquitos como producción, está en el orden de los 20.000 barriles por día calendario. Vemos pues de que el proyecto satisface la demanda tranquilamente. Y esta demanda responde pues a que el 32% descansa en Loreto, el 32% en San Martín, el 36% en Ucayali, en la región Pucallpa, ¿no? Por consiguiente, se justifica desde el punto de vista de cobertura de demanda el proyecto de ampliación y modernización de la refinería Iquitos y el anexo de la refinería Pucallpa. ¿Cómo lograrlo? Bueno, se abren varios esquemas refineros en consideración, donde la empresa Petroperú, según lo comentado por el gerente de OPS en el foro de junio, y por mi experiencia también dentro de Petroperú, ya tiene análisis y estudios de evaluaciones económicas, ¿no? Realizado por empresas de renombre de muchos escenarios de posibilidades de grados de inversión versus producción, pero los que más se asemejan a menor costo y viabilidad podrían ser, por ejemplo, un sistema de modernización de nuevas unidades que incrementen a la unidad de destilación primaria actual, que le incremente una unidad de destilación al vacío, una unidad de craqueo catalítico, una unidad de tratamiento de diésel y una unidad de reductor de viscosidad o visbreaking. Y esto, el estimado podría estar en la orden de entre 500 y 600 millones de dólares, calculados pues hace algunos años que habría que actualizar a la actualidad. Este es un modelo, la cual yo personalmente pienso que podría ser la más viable. ¿Por qué? Porque según este esquema evaluado del 2014, mostrado en el foro público por el gerente de OPS, contempla toda la producción que hemos visto anteriormente, unidad de destilación al vacío, una unidad Meros que ya tiene, ¿no?
la producción de reformación catalítica que no tiene refinería para producir gasolina de alto octanaje, unidad de craqueo catalítico que tampoco tiene para producir gasolina de alto octanaje, una unidad de destilación al vacío para producir asfalto. Pero el asfalto es un producto muy complicado que necesita demanda, condiciones de transporte y disponibilidad. Entonces podría trabajar en una suerte de un escenario compartido con una unidad de beef breaking para que pueda producir asfaltos y también petróleos industriales de baja viscosidad, un reductor de viscosidad para petróleos industriales, ¿no? Esto tiene que ser evaluado a condiciones actuales y a las condiciones de mercado también. En otras palabras, actualizar este estudio, pero tiene que ser un tiempo récord, un tiempo rápido, porque no hay mucha vuelta que darle. Estudio de mercado, disponibilidad. Entonces, este proyecto de modernización de refinería Quito constaba 4 unidades de proceso, 3 unidades de sulfurización y servicios auxiliares, ¿no? Que existe como estudio. Para ir terminando, hablemos de la refinería Pucallpa. La refinería Pucallpa, Maple comenzó a operar esta refinería bajo un contrato de alquiler desde el año 1993, que la política de ese entonces de gobierno peruano, junto con los lotes 31B, 31D y 31E, decidió privatizar parcialmente o totalmente Petroperú. Y la entregó en alquiler. Por 10 años, ¿no? El año 2004 se cumplió el alquiler de 10 años a Maple y se amplió por 10 años más, hasta el 2024. Pero en ese interín, en el año 2018 hubo un problema ahí en que Maple Gas cerró la refinería Pucallpa por dificultades en conseguir insumos y petróleo. Y en el año 2000 evidenció interés de retomarla debido a que su contrato de alquiler con Petroperú no había vencido y tenía esa posibilidad de reactivar el negocio. Entonces, este conflicto derivó en un arbitraje que al final ganó el Estado y esta petrolera se retiró, entre comillas, del país, abandonando la refinería Pucallpa y sus 3 lotes de petróleo en la selva, ¿no? Esta es una noticia difundida en su oportunidad en redes y poco difundidas actualmente. Aquí muestro, digamos, los links donde se podrían tomar conocimiento de esta noticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó el año 2024 con la nueva refinería Pucallpa? No lo sabemos. Ciertamente no hay noticias, a pesar de que el presidente Carlos Paredes, cuando era presidente de Petroperú, el directorio de Petroperú, anunciaba retomar esta operación. Pero bueno, sabemos que él pasó, vinieron otros directorios y esperemos que el actual directorio retome esto. Pero no se escucha mucho. Y es razonable por los problemas que está pasando ahorita la empresa. Pero debe tener pues un plan B proactivo y prepararse para el futuro. Porque en un momento dado, al poco tiempo, el perfil financiero actual de Petroperú va a mejorar. Entonces no vamos a esperar ese momento para poder ver qué se hace, sino desde ahora ya se debe estar actualizando estos estudios. Me imagino que lo están haciendo, no lo sé. Dentro de las conclusiones puede decirse de que requiere voluntad política para realizar proyectos de ley. No hay otra. Existe demanda de mercado que justifique el proyecto de modernización, ya lo hemos visto. Existen recursos económicos en la región para orientar el proyecto sujeto a retorno, ya lo hemos visto. La riqueza que genera la región amazónica debe reflejarse en ella de frente al transmitido, ya lo hemos comentado. La operación de refinería Pucallpa fortalecerá la seguridad energética del país. No sabemos a partir de 2024 cómo es la condición de esa refinería, que fue alquilada a terceros. Vale decir, por un costo muy cuestionado de alquiler.
que da poco valor agregado, que hubiera tenido mayor valor agregado si Petroperú lo hubiera seguido administrando, según conceptos y conclusiones de conocedores en el tema y de investigadores. Existe riesgo de inseguridad energética de abastecimiento de combustibles actualmente. Esperemos que no suceda, pero en cualquier momento puede suceder. Este riesgo de inseguridad energética existe, no podemos subestimarlo por las condiciones que hemos comentado. Esperemos que no pase nada, pero mientras es tanto, la empresa seguramente está potenciando y minimizando estos riesgos. Pero como riesgo existe. Podríamos dar muchas recomendaciones, pero yo pienso que la recomendación más importante tiene que ser de orden político. Acá no hay valor de ingeniería ni técnico. Esta es una cuestión política. O sea, revisar el marco normativo, no solamente del decreto de ley 3130, sino de todo marco normativo energético relacionado con la necesidad de tener una seguridad energética en la Amazonía y en Loreto, de acuerdo a sus condiciones geográficas actuales. Y esto significa modernizar la refinería y anexar las operaciones Pucallpa y lograr una inversión que podríamos hablar que podría estar entre 500 y 800 millones de dólares, que va a estar sujeto a un retorno, va a estar sujeto a una lucha contra la pobreza energética, que es lo más importante, ¿no? Y hemos visto toda la riqueza que genera, pero no se refleja en el desarrollo de la región. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias a Adriano también, siempre inspirándome. Y los invito a visitar mi canal en YouTube para poder ver esta exposición y muchas otras relacionadas a hidrocarburos. Mis correos electrónicos para cualquier intercambio de opinión y las referencias para que puedan ustedes también verificar todo lo hablado en esta exposición. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.